Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba de aquellas, una verdadera explosión de información que los dejará boquiabiertos. ¿Recuerdan la química explosiva en pantalla entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa chispa que prendió fuego a nuestros corazones y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera solo en la ficción? Pues hoy vamos a desentrañar algunos secretos jugosísimos, algunos misterios ocultos, algunas verdades incandescentes sobre esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, sufriendo, amando y suspirando con cada uno de sus encuentros. Sé que muchos de ustedes, mis queridos chismosos, son fans acérrimos de esta pareja icónica, han defendido su amor con uñas y dientes, y han estado esperando ansiosamente con el alma en vilo, saber más detalles, conocer los entresijos de esa conexión mágica. Así que agárrense fuerte, pónganse el cinturón de seguridad y preparen sus pañuelos, porque vamos a sumergirnos en una entrevista exclusiva donde Demet Özdemir, la reina indiscutible de la comedia romántica turca, nos revela todo, sin tapujos, sin filtros, sobre Can Yaman, el galán de melena indomable que robó nuestros suspiros. Desde los momentos más divertidos y alocados en el set de grabación, esas anécdotas que nos harán reír a carcajadas, hasta los rumores más candentes, esos chismes que circularon como la pólvora y nos hicieron cuestionar la realidad, no nos vamos a guardar absolutamente nada. Hoy vamos a descorrer el velo y a mostrar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero antes de que empecemos con esta exclusiva que promete ser histórica, que marcará un antes y un después en el mundo del chisme turco, déjenme recordarles, a mis fieles seguidores, a mi familia virtual, que si les encanta el contenido explosivo, las noticias de última hora y los secretos mejor guardados que les traemos con tanto cariño y dedicación, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola novedad, ni un solo chisme jugoso. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, un arsenal de exclusivas, un banquete de información que no se lo pueden perder por nada del mundo. Así que suscríbanse ahora mismo, denle like a este vídeo y compartan la noticia con todos sus amigos chismosos. Ahora sí, vamos al grano, dejémonos de preámbulos y vayamos directo al meollo del asunto. Como saben, mis queridos chismosos, Demet y Can protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, un verdadero fenómeno mundial que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Su química era palpable, tan real que parecía magia, su conexión era innegable, una fuerza arrolladora que trascendía la pantalla, y los rumores de un romance fuera de la pantalla, de una historia de amor digna de un cuento de hadas, no tardaron en surgir, alimentados por la pasión de los fans y la sed insaciable de los medios. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron silencio sobre el tema, jugando al despiste, dejando a sus fans con la miel en los labios, soñando con un final feliz que quizás nunca llegaría. Pero hoy tenemos las respuestas que tanto han estado esperando, las verdades que tanto anhelan escuchar, la confirmación o la negación de ese romance que marcó una época. En esta entrevista exclusiva, una conversación íntima y reveladora, Demet Özdemir se sincera como nunca antes sobre su relación con Can Yaman, desde sus inicios, cuando eran dos jóvenes promesas llenos de sueños y ambiciones, hasta el final de la serie, cuando se convirtieron en dos estrellas consagradas, ídolos de masas admirados y seguidos por millones de personas en todo el mundo. Nos cuenta cómo fue trabajar con él, cómo era la dinámica en el set, qué fue lo que más le gustó de su compañero, esas cualidades que la cautivaron y la hicieron sentir una conexión especial, y qué fue lo más desafiante, esos obstáculos que tuvieron que superar, esas diferencias que quizás los separaron. También aborda los rumores de romance, esas especulaciones que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación, y nos da su versión de la historia, su verdad, sin adornos ni medias tintas. Can es una persona muy especial, comienza Demet con una sonrisa nostálgica, una mirada brillante que refleja los recuerdos de una época dorada. Desde el principio tuvimos una conexión muy fuerte, algo que iba más allá de lo profesional. Ambos somos muy apasionados por nuestro trabajo, somos perfeccionistas, nos entregamos al máximo en cada escena, con cada diálogo, con cada gesto. Queríamos que nuestra interpretación fuera lo más real posible, que el público sintiera la misma emoción que nosotros. Eso sin duda se reflejó en la pantalla, en esa química explosiva que todos pudieron apreciar. Pero no todo fue color de rosa, no todo fue un camino de rosas. Demet también reconoce que trabajar con Can a veces era un desafío, una prueba de fuego que ponía a prueba su paciencia y su profesionalismo. Can tiene una personalidad muy fuerte, es un hombre con carácter, con ideas muy claras, y a veces puede ser un poco impulsivo, un poco temperamental, explica.
Teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja de compañeros de trabajo, a veces chocábamos, discutíamos, pero siempre supimos cómo superarlas, cómo encontrar un punto en común y mantener una relación profesional y respetuosa. Al final, lo importante era el proyecto, la serie, y ambos estábamos comprometidos a dar lo mejor de nosotros mismos. Y por supuesto, no podíamos evitar preguntarle sobre los rumores de romance, esa pregunta que todos los fans se hacen, esa duda que los corroe por dentro. Demet se ríe una risa nerviosa que delata cierta incomodidad, y dice: los rumores. Fueron intensos, ¿verdad? La verdad es que Khan y yo teníamos una química muy buena, eso es innegable, lo dije antes y lo repito ahora. Nos llevábamos muy bien, nos divertíamos mucho juntos, compartíamos momentos increíbles en el set, nos hacíamos bromas, nos reíamos a carcajadas. Pero nuestra relación siempre fue estrictamente profesional. Éramos amigos, compañeros de trabajo, y nos apoyábamos mutuamente. Nunca hubo nada más allá de eso, nunca cruzamos esa línea. Lo que vieron en la pantalla era solo actuación, una interpretación magistral de dos actores que se entregaron por completo a sus personajes. Demet explica que la presión mediática, el escrutinio constante de los medios y las expectativas de los fans a veces eran abrumadoras, difíciles de manejar. Entendemos que la gente se emocione, que se deje llevar por la fantasía y quiera ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, dice. Pero a veces es importante recordar que somos actores, que estamos interpretando un papel, que nuestra vida personal es diferente a lo que ven en la pantalla. No podemos controlar lo que la gente piensa o siente, pero sí podemos controlar nuestras acciones y mantenernos fieles a nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que Demet más admira de Khan? Esa cualidad que la hizo respetarlo y apreciarlo como compañero y como persona. Su dedicación, responde sin dudarlo con convicción. Khan es un actor muy comprometido, un verdadero profesional que se entrega al máximo en cada proyecto. Es muy perfeccionista, siempre está buscando la manera de mejorar, de superarse a sí mismo. Es un hombre ambicioso con una gran visión de futuro. Eso es algo que admiro mucho de él, su pasión por el trabajo, su ética profesional, su compromiso con la excelencia. También le preguntamos sobre los momentos más divertidos y memorables que vivieron juntos en el set, esas anécdotas que guardan en su corazón y que siempre recordarán con cariño. Demet sonríe al recordar una anécdota en particular. Una vez, estábamos grabando una escena muy seria, una escena dramática que requería mucha concentración, y de repente Khan empezó a reírse sin parar, como un niño pequeño. No podía controlarse, la risa lo invadía por completo y nos contagió a todos. Tuvimos que parar la grabación varias veces porque no podíamos parar de reír. Fue un momento muy divertido, un momento de relajación y camaradería que nos ayudó a liberar el estrés y a fortalecer nuestra relación. Demet también nos habla sobre el impacto que tuvo la serie en su vida y en su carrera, cómo la transformó como actriz y como persona. Fue una experiencia increíble, un sueño hecho realidad, dice. La serie me dio la oportunidad de conectar con millones de personas en todo el mundo, de mostrar mi trabajo a una audiencia global, de convertirme en un referente para muchas mujeres que se identificaron con mi personaje. Estoy muy agradecida por todo lo que me ha traído, por las oportunidades que me ha brindado y por el cariño que he recibido de los fans. Y por supuesto, no podíamos dejar de preguntarle sobre su opinión sobre la carrera de Khan Yaman después de la serie, sobre su éxito internacional, sobre su salto a la fama en Italia. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado, dice Demet. Khan es un actor muy talentoso con un carisma arrollador y un gran potencial. Ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y ha demostrado su valía en diferentes proyectos. Tiene un futuro brillante por delante y le deseo todo lo mejor en sus próximos proyectos, que siga cosechando éxitos y que siga haciendo lo que más le gusta, actuar. Demet también aprovechó la oportunidad para agradecer a los fans por todo el apoyo, el cariño y la lealtad que les han brindado a ella y a Khan a lo largo de los años. Quiero agradecer a todos los fans, a esa gran familia que nos ha acompañado en este viaje, por su cariño incondicional, por sus mensajes de apoyo, por sus muestras de afecto. Son ustedes quienes nos inspiran a seguir adelante, a dar lo mejor de nosotros en cada proyecto, a esforzarnos cada día para hacerlos felices. Gracias DC. Corazón. Sin ustedes, nada de esto sería posible. La entrevista con Demet Özdemir nos ha dado una visión más clara y completa de su relación con Khan Yaman, una perspectiva honesta y sincera que nos permite entender mejor la dinámica entre estos dos talentosos actores.
Hemos descubierto que si bien la química en pantalla era innegable, una fuerza arrolladora que cautivó a millones de espectadores, su relación siempre fue estrictamente profesional, basada en el respeto, la admiración y la amistad. Eran amigos, compañeros de trabajo y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Los rumores de romance fueron solo eso, rumores alimentados por la fantasía de los fans y la especulación de los medios. Pero lo que sí es cierto es que ambos actores dejaron una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo, una leyenda que perdurará para siempre. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. Una entrevista exclusiva con Demet Özdemir donde nos revela todo sobre Can Yaman, donde nos cuenta su verdad, sin tapujos ni secretos. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva, que hayan aprendido algo nuevo sobre esta famosa pareja, que hayan saciado su sed de chisme y que se vayan con una sonrisa en el rostro. En resumen, Demet nos ha contado sobre la fuerte conexión que tuvo con Can desde el principio, la pasión que compartían por su trabajo, los desafíos de trabajar juntos debido a sus personalidades fuertes, y la naturaleza estrictamente profesional de su relación, desmintiendo los persistentes rumores de romance. También resaltó la dedicación, el talento y el compromiso de Can, deseándole lo mejor en sus futuros proyectos, y agradeció a los fans por su apoyo incondicional, su cariño y su lealtad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final, por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido con esta exclusiva. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber su opinión, quiero leer sus mensajes, quiero conocer sus impresiones. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones de Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Demet y Can en la serie? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Queremos saber su opinión, no se queden callados, expresen sus ideas. Y ahora llegó el momento de la acción, el momento de demostrar su apoyo, el momento de hacer que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo, y suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad, ni un solo chisme jugoso. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, un arsenal de exclusivas, un banquete de información que no se lo pueden perder. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que sean los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del chisme turco. Los quiero mucho, son mi familia virtual, son mi razón de ser y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que viva el chisme.